En el día de Navidad decoré la casa tal como a mi esposa le encantaba. Luces doradas en el porche, nuestros viejos adornos en el árbol. Cociné la mejor comida que conocían: roast beef al romero, ajo, puré de papas, tarta de nuez, enfriándose junto a la ventana. Era mi primera Navidad sin Laura. Había fallecido hace 5 meses. Todo lo que quería era tener a mi hijo David y a su esposa Melissa en mi mesa. Puse la vajilla, encendí las velas y esperé. Pero, en lugar del sonido de su coche en la entrada, un mensajero caminó por mi porche con un sobre. Dentro había una nota que dejaba una cosa dolorosamente clara. No se habían olvidado de mí. Habían elegido estar en otro lugar. No olvides suscribirte al canal y comentar desde donde nos estás viendo. El joven no tendría más de 20 años. Llevaba un cortavientos rojo, guantes finos y esa mirada impaciente que la gente tiene cuando le faltan 20 paradas más antes de poder regresar a casa. ¿Entrega para George Whitman?, preguntó, con los ojos mirando más allá de mí hacia el calor de la casa. Sí, dije con la voz baja. Me entregó el sobre. Asintió una vez y volvió a bajar los escalones del porche. El crujido de sus zapatos sobre el camino helado fue el único sonido hasta que el bajo rugido del motor de su coche lo alejó. Él sobre estaba tibio por el calor de sus manos, pero delgado. Sabía, incluso antes de abrirlo, que no traería buenas noticias. A mis dedos se detuvieron un momento en la solapa. Miré las luces enrolladas en la barandilla del porche, el suave resplandor que proyectaban sobre los escalones cubiertos de nieve, y pensé en cómo Laura estaría justo detrás de mí. Curious, siempre quería saber quién estaba en la puerta. Rompí el sello. La letra de Melissa, pequeña, perfecta y con bucles impecables, ocupaba el centro de la página. George: hemos decidido pasar la Navidad en casa de mi madre este año. Espero que lo entiendas con cariño, Melissa. Eso fue todo. Ni un feliz Navidad, ni hagamos planes para la próxima semana, ni siquiera una llamada antes de que llegara el mensajero. ¿Entiendes? Retrocedí al pasillo cerrando la puerta contra el frío. Desde allí, podía ver el comedor iluminado bajo la lámpara del techo. El roast beef descansaba en su bandeja, todavía humeante. El puré de ajo estaba cremoso y suave en su fuente, con una ramita de perejil que Laura habría probado descansando encima. La tarta de nuez sobre el mostrador atrapaba la luz de la cocina. Su masa se desmenuzaba justo como debían. Había pasado horas en todo eso, comenzando 2 días antes marinando la carne, horneando la tarta la noche anterior y planchando el mantel que solo sacábamos en días festivos. Había dispuesto la vajilla, pulido los cubiertos y doblado las servilletas en pequeños abanicos como siempre hacía. Laura, las velas parpadeaban suavemente, su luz danzando sobre las copas de cristal. Era exactamente el tipo de Navidad que a Laura le habría encantado. Pero ahora estaba solo. Serví un vaso de dulce. Me senté en la cabecera de la mesa e intenté comer. El primer bocado de roast beef estaba tierno, sazonado, justo como debía, pero podría haber sido cartón. Mi garganta se cerró a mitad de la masticada y tuve que acompañarlo con té. Después de unos bocados, dejé el tenedor. La comida no sabía a nada. Apagué las velas y guardé la comida en recipientes. La tarta quedó afuera. Alguna parte de mí no podía envolverla. Quizás me aferraba al antiguo hábito de Laura de dejar el postre por si alguien pasaba, pero nadie iba a pasar. Lo sabían. Tomé el teléfono más por distracción que por otra cosa. No esperaba una llamada ni un mensaje. Ya habían tomado su decisión. Aún así, deslicé la pantalla, y allí estaba la publicación de Facebook de la madre de Melissa. Una mesa larga cubierta de platos, copas de vino reflejando la luz, personas inclinadas unas hacia otras, rostros iluminados con risas. Al final de la mesa, David estaba sentado junto a Melissa, su mano sobre la de ella, sonriendo de una manera que no había visto en años. El pie de foto decía: muy agradecidos por una casa llena de familia esta Navidad. Agradecidos. Las palabras se posaron en mi pecho como una piedra. Ellos estaban agradecidos por la mesa que habían elegido, pero no por la mía. Miré la foto hasta que la pantalla se oscureció. Pensé en las mañanas de Navidad cuando David era pequeño. Nos despertaba al amanecer corriendo por el pasillo en pijama, el olor de los rollos de canela llenando la casa. Laura estaría en la cocina sacando los rollos del horno, el azúcar glass cubriendo el aire en la noche antes de Navidad. Le había leído junto al fuego en la víspera navideña, su cabeza pesada apoyada en mi hombro. Durante años, nuestra casa había sido el lugar para la Navidad. Después de que David se casó, traté de compartir el tiempo en un año con nosotros, un año con ellos. Pero poco a poco, un año se convirtió en tal vez pasemos por allí y luego veremos si tenemos tiempo. Me decía a mí mismo que era solo la vida. Las parejas casadas dividen las fiestas y la gente se ocupa. Pero enviar un mensajero en el día de Navidad no era ocupación, era un mensaje. Apoyé el teléfono sobre la mesa, pantalla hacia abajo, y me recosté en la silla. La casa estaba demasiado silenciosa. Podía escuchar el reloj en la sala marcando cada segundo.
alejándome más de la vida que solía tener. El fuego en la chimenea crepitaba suavemente, pero el sonido se sentía hueco. Miré el árbol de Navidad en la esquina. La estrella dorada en la punta era la que David hizo en tercer grado. Uno de sus picos se había roto hace años, pero Laura siempre insistía en ponerla en el centro. «Está perfecta tal como es», decía ella. Me pregunté qué habría dicho ella sobre hoy. Tal vez me habría dicho que lo dejara pasar para disfrutar de mi cena y no tomarlo personalmente. Pero Laura me conocía demasiado bien. Habría sabido que no se trataba de la cena. Se trataba de lo que significaba Anne. En algún momento me levanté y fui a la sala. El sillón reclinable crujió cuando me senté en el mismo lugar donde me sentaba cada noche de Navidad durante más de 4 décadas. Solo que ahora, la otra silla donde se sentaba Laura estaba vacía. Su cesta de tejido aún descansaba al lado con un ovillo de lana a medio desenrollar. No había tenido el corazón para moverlo en afueras. Un coche pasó lentamente por la carretera mojada. Sus luces barrían la pared. Mi primer instinto fue pensar que tal vez habían cambiado de opinión. Pero el coche siguió adelante. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. Traté de decirme que era solo una festividad, pero en el fondo sabía que no. Esto no era algo aislado. Esto venía ocurriendo desde hace años. Y Laura, si estuviera aquí, me lo habría dicho. La nota de Melissa seguía sobre la encimera donde la había dejado. Caminé de nuevo a la cocina y la recogí otra vez. Sus bucles y curvas parecían casi alegres sobre el papel blanco y limpio. Me la imaginé escribiéndola. ¿David siquiera la vio antes de enviarla? ¿O fue Melissa quien se encargó de la comunicación familiar como siempre hacía, evitando que él tuviera la incomodidad de decirlo él mismo? El roast beef ya se había enfriado por completo. Deslicé los recipientes en el refrigerador, el aire frío escapando mientras abría la puerta. La tarta todavía estaba sobre el mostrador. Intacta, no la cubrí. No podían, eran casi las 9 cuando dejé de fingir que veía la televisión. Apagué las luces del árbol una tira a la vez y caminé por el pasillo hasta mi dormitorio. Sobre la cómoda había una foto enmarcada de nuestra última Navidad con Laura, David y Melissa. Habían venido ese año, aunque llegaron tarde, ya llenos por haber comido en otro lugar. En la foto, la sonrisa de Laura era tan cálida como siempre. David estaba educado. Me senté en el borde de la cama, mirando esa foto hasta que mis ojos se nublaron. Cuando finalmente me recosté, el espacio a mi lado estaba frío, y por primera vez en mucho tiempo, me admití a mí mismo que no se habían olvidado de mí. Habían elegido otra mesa a la mañana siguiente. Me desperté más temprano de lo habitual. No es que hubiera dormido mucho, mis ojos habían estado abiertos. La mayo era parte de la noche, mirando el techo mientras las sombras de las ramas del árbol afuera se mecían contra la pared. Las luces del árbol de Navidad todavía estaban encendidas en la sala. Debí haber olvidado apagarlas antes de acostarme. Proyectaban un suave resplandor sobre los muebles, pero en lugar de sentirse cálido, hacían que la casa pareciera quieta, como ese tipo de quietud que se obtiene en una fotografía bonita. Pero congelada. No hice café de inmediato. Mi mente estaba demasiado inquieta para quedarme quieto en la cocina. Me puse el suéter y salí al exterior. El aire de la mañana mordía mis mejillas, frío, guay, fresco. Del tipo de frío que quema los pulmones cuando respiras profundo. El jardín aún mostraba la escarcha de la noche anterior, con las hojas de pasto delineadas de blanco guay al bebedero. De aves congelado. Laura solía comenzar sus mañanas allí, sin importar la estación. Caminaba por el pequeño sendero de piedras hacia el jardín y revisaba el comedero de pájaros que colgaba del arce cerca del límite del patio. Nunca lo entendí en aquel entonces. ¿Por qué molestarse en alimentar pájaros en pleno invierno? Pero ella solo sonreía y decían, porque aún necesitan comer, George, incluso cuando nadie más está mirando. Me encontré siguiendo ese sendero ahora, con las manos hundidas en los bolsillos del suéter. El comedero se mecía suavemente con la brisa vacío. Tenía la forma de una pequeña casita de madera con techo inclinado. Elección de Laura, por supuesto, decía que hacía que los pájaros se sintieran bienvenidos. No sé por qué levanté la mano para revisarlo, tal vez por costumbre, pero cuando toqué el marco de madera, mis dedos rozaron algo atascado entre el poste y el techo en un sobre. Estaba tan bien escondido que casi no lo noto. El papel estaba ligeramente desgastado en los bordes, pero la solapa aún estaba sellada. Mi nombre estaba en el frente, solo George, no George Whitman. No, señor Whitman, tal como Laura siempre lo escribía en las tarjetas de cumpleaños o en pequeñas notas que dejaba en el refrigerador. Su letra me detuvo en seco. Pasé mi pulgar sobre las letras, como si pudiera sentirla de alguna manera en ellas. En la esquina había una fecha de casi 6 meses atrás, una semana antes de que ella muriera. Mi respiración se aceleró un poco. Miré alrededor del jardín como si alguien más estuviera allí diciéndome qué hacer, pero solo estaba yo, la escarcha y el silencio. Lo llevé de regreso adentro, me senté en la mesa de la cocina y lo observé durante lo que pareció un minuto completo.
Antes de abrirlo, el papel dentro estaba doblado cuidadosamente. Una sola hoja, sin saludos, sin feliz Navidad, solo directo al grano con la inconfundible letra de Laura. Si estás leyendo esto, ha pasado algo que esperaba no sucediera. Ve a mi escritorio, el cajón superior. Allí hay más. Eso fue todo. Sin explicación, sin firma. La silla raspó el suelo mientras me levantaba y caminaba por el pasillo hacia el estudio. El escritorio de Laura había permanecido intacto desde el día en que falleció. Todavía conservaba su vaso de plumas, sus gafas de lectura sobre una pila de libros de crucigramas y un pequeño recipiente de cerámica lleno de clips. Me arrodillé y abrí el cajón superior. Al principio solo vi las cosas habituales en blocs de notas y un paquete de sellos a medio usar, pero al recorrer la base con la mano mis dedos toparon con algo. Pegado en la parte inferior del cajón, había otro sobre, más grueso, Lotus, con cuidado. Un pequeño llavero de bronce estaba sujetado afuera con un clip dentro. Junto con la llave, había un documento doblado y otra nota en la letra de Laura en George. Si David alguna vez te cierra la puerta, esto tendrá sentido. Encontrarás todo lo que necesitas en el lugar que abre esta llave. Es tuyo, Anne, siempre lo fue, solo que no lo sabías. Me recosté sobre los talones, con el papel temblando ligeramente en mis manos. Ella sabía, Anne lo había visto venir. Eldon. Parecía un título legal, con mi nombre impreso en negrita. La dirección era desconocida, en un pequeño pueblo a unos 40 minutos de distancia. Hendersonville. Me quedé allí, parado, tratando de encajar las piezas. Nunca habíamos tenido propiedad allí. Laura nunca lo había mencionado, ni una sola vez en todos nuestros años juntos. ¿Por qué me habría ocultado un lugar? ¿Y por qué vincularlo a David, posiblemente excluyéndome? Giré la llave en la mano. El metal estaba frío, liso en los bordes, bien usado, pero limpio y pulido. Pensé en llamar a alguien, tal vez Carl, mi vecino y viejo amigo. Pero la idea de explicar todo esto por teléfono se sentía incorrecta. Esto era algo que necesitaba ver por mí mismo. Dejé el sobre y la llave sobre el escritorio. Fui al dormitorio y saqué mi bolsa de viaje. Un cambio de ropa, una linterna, la cartera y el termo que Laura siempre insistía en que llevara en viajes largos. Preparé un sándwich rápido, llené el termo con café y miré el reloj. Poco después de las 9, el sol de invierno estaba bajo, pero las carreteras serían lo suficientemente claras. Al cerrar la bolsa, mis ojos se posaron en la silla de la esquina. Colgada sobre el respaldo estaba la vieja chaqueta azul de Laura Anzolia. Usarla mientras leía en la cama, mangas recogidas, gafas en la nariz. Alcancé y suavicé la tela. Pensaste en todo, ¿verdad? Dije al cuarto vacío. El viaje fuera de la ciudad fue silencioso. Pasé junto al lago congelado, la ferretería donde Laura solía arrastrarme los sábados, y millas de árboles desnudos que se erguían como siglos a lo largo del camino. Hendersonville apareció antes de lo esperado. Una dispersión de pequeñas tiendas, un diner y una gasolinera que parecía no haber cambiado en décadas. La dirección me condujo por un camino de grava. Escondido detrás de una hilera de pinos, reducí la velocidad para leer los números clavados en los buzones, hasta que uno coincidió con el de la escritura. Era una casita blanca con contraventana, azules, y un porche de piedra. No estaba deteriorada, pero tampoco era ostentosa. El tipo de lugar que parecía asentado, como si hubiera estado esperando en un parqué en la entrada. Los escalones crujieron bajo mis botas al subirlos. Mi mano alrededor de la llave en el bolsillo. Se deslizó en la cerradura como si perteneciera allí. Cuando la puerta hizo clic al abrirse, vacilé. No podía quitarme la sensación de que estaba entrando en una habitación de la que Laura acababa de salir adentro. El aire era cálido, con un leve aroma a cedro y algo dulce, tal vez de los muebles antiguos de madera. Todo estaba ordenado, cuidado, como si alguien lo hubiera mantenido listo. En la sala, una repisa de madera sostenía fotos enmarcadas. Laura y yo en nuestro 35º aniversario, otra de ella en la playa, sosteniendo sus sandalias en una mano, el cabello azotado por el viento, y luego una que nunca había visto, Laura sentada en ese mismo porche con una taza de café en la mano, sonriendo a alguien justo fuera del encuadre. En sofá era del mismo estilo que tuvimos en nuestra primera casa. La estantería contenía títulos que reconocía, en el mismo orden exacto que Laura solía arreglarlos a misterios en el estante superior. Libros de cocina abajo, sobre la mesa de café. Una nota doblada reposaba junto a un juego de posavasos. La recogí. En esto es tuyo, en caso de que alguna vez olviden quién eres. Sin fecha, sin otras palabras. Me senté lentamente, con la nota aún en la mano. No se refería solo a una casa. Hablaba de mí, de mi valor, de mi lugar en esta familia. Y había construido algo para asegurarse de que nunca lo olvidaran. Caminé hacia la cocina. Los gabinetes contenían platos apilados ordenadamente. La despensa abastecida con productos no perecederos, arroz, pasta y verduras enlatadas. El refrigerador estaba desenchufado pero limpio. En la puerta interior del gabinete
Había una lista de compras escrita, con la letra de Laura en café, pan, huevos, azúcar. 2 sillas estaban alrededor de la mesa de la cocina, una con un cojín, que Laura había cosido ella misma. Alcancé y toqué la tela, medio esperando que todavía estuviera caliente por el pasillo. Encontré 2 dormitorios, uno con la cama bien hecha y una colcha doblada al pie. El otro estaba casi vacío, salvo por unas pocas cajas apiladas en la esquina, etiquetadas como cosas de Georgian. No las abrí. Todavía no han de vuelta en la sala. Me senté en el sillón, junto a la ventana y miré el patio. Había una casita para pájaros en el fondo, otro banco bajo lo que seguramente sería un parterre en primavera. El silencio aquí no era como el de casa. Era intencional, pacífico. Pence and Air, en la nota de Melissa y la foto en Facebook. Aquí, esas cosas parecían menores, como pertenecientes a otro mundo. Laura lo había sabido. Había visto el lento distanciamiento, como las visitas se habían vuelto más cortas, como Melissa respondía por David, más que él mismo, y en lugar de enfrentarlo directamente, había construido un mecanismo de protección. Me había dado un lugar que era solo mío, donde nadie podía quitarme mi voz ni reclamarlo sin mi consentimiento. No sé cuánto tiempo me senté allí, observando cómo la luz cambiaba a través de la ventana. Eventualmente, me levanté, cerré la puerta con llave y conduje de regreso al pueblo. La llave descansaba en mi bolsillo, cálida por el contacto con mi mano. No tenía todas las respuestas aún, pero sabía algo en lo que viniera. No estaba tan solo como pensaban al día siguiente de encontrar la cabaña. No podía sacarlo de mi mente. Me desperté pensando en la nota sobre la mesa de café, en la letra de Laura, en la lista de compras dentro de la puerta del gabinete. Era como si hubiera preparado un lugar para mí allí sin decirme una sola palabra. Había regresado a casa anoche, pero no había desempacado mi bolsa. La llave de la cabaña reposaba sobre la mesita de noche, atrapando la luz pálida de la mañana. La recogí y la giré en la mano, sintiendo la suavidad del bronce en la segunda nota de Laura, la que mencionaba: si David alguna vez te cierra la puerta, tampoco me dejaba en paz. ¿Qué exactamente había visto y qué más había puesto en marcha sin que yo lo supiera? Preparé café, me quedé junto a la ventana de la cocina y observé cómo la escarcha se derretía en los bordes del césped. Mis ojos se posaron en la casa de al lado. La vieja camioneta Ford de Carl Jenkins estaba en la entrada. Carl era un viejo amigo, abogado retirado, del tipo que nunca se perdía el crucigrama del domingo y podía recitar estadísticas de béisbol. De hace 30 años, si alguien podía ayudarme a entender documentos legales o explicarme qué significaba una escritura oculta, era él. Tomé un largo sorbo de café, dejé la taza sobre la mesa y agarré el sobre con la escritura del escritorio de Laura. Carl respondió a la puerta, vistiendo una camisa de franela y sosteniendo una rebanada de pan con mantequilla a medio comer. George dijo, levantando las cejas. ¿Te levantaste temprano? ¿Todo bien? No exactamente, respondí. ¿Tienes un minuto? Se hizo a un lado, indicándome que entrara. Su casa olía ligeramente a humo de madera y pan tostado, con mantequilla. Nos sentamos en la mesa de la cocina, con el periódico doblado frente a él. ¿Qué tienes en mente?, preguntó. Coloqué el sobre la mesa, deslizándolo hacia él. Sacó la escritura, ajustó sus gafas de lectura y leyó en silencio por un momento. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos estaban más agudos de lo que los había visto en años. Hendersonville, dijo. Bonito lugar por allá. Esto está a tu nombre solamente. No hay copropietario listado. ¿Lo sabías? Neg, con la cabeza. Nunca había oído hablar de esto hasta ayer. Carl golpeó el papel. Bueno, esto no es un accidente. Tu esposa organizó esto para que fuera separado, lo que significa que, legalmente, nadie más puede reclamarlo. Me recosté. ¿Por qué habría hecho eso? Carl me dio una larga mirada. ¿Por qué crees que no respondí de inmediato? La imagen de David y Melissa en la otra mesa aquel día de Navidad apareció en mi mente. La nota de Melissa, la publicación en Facebook, continuó Carl en George. La gente no oculta bienes, a menos que los proteja de impuestos acreedores u disputas familiares. Funci el sino disputas familias. Él entrelazó las manos. ¿Quieres que sea franco, por favor? He visto casos donde hijos adultos o sus cónyuges empiezan a presionar por el control de propiedades una vez que uno de los padres fallecen. A veces es por preocupación genuina, otras no tanto. Miré la escritura. Laura había previsto mucho más de lo que yo había imaginado. Hay más, dije. Sacando la nota más pequeña del sobre, la deslicé. Call la leo. Y luego se recostó en su silla. Se estaba asegurando de que tuvieras opciones. Esta cabaña es tuya, sin condiciones. Si Dios no lo quiera, las cosas con David se complican. Tienes un lugar a donde ir. Un lugar donde no puedan tocarte. Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Ella lo había visto venir. George,
Laura era inteligente. Probablemente había notado cosas que yo no quería ver. Pensé en todas las veces que Melissa había hablado por David, en la forma en que había sugerido manejar mi correo cuando me operé hace un par de años, cómo se ofreció a ayudar con las cuentas mientras Laura estaba en el hospital tan amablemente. Rechacé su ayuda. Carl bebió un sorbo de café. Deberías revisar si hay más. Si se tomó la molestia de transferir propiedades, puede que haya dispuesto otras protecciones. Asentí lentamente. Empezaré con sus archivos. Si necesitas ayuda, estoy disponible, dijo él. Y George, no esperes demasiado. Si son del tipo que quiere actuar, no se quedarán quietos para siempre. Salí de la casa de Carl con una extraña mezcla de gratitud e inquietud. Gratitud por la previsión de Laura. Inquietud por lo que implicaba sobre mi hijo, Ann, al regresar a casa. Fui directo al estudio de Laura. Abrí cada cajón. Revisé detrás de los libros en sus estantes y hojeé su libreta de direcciones. Nada llamó mi atención. No más labs, no sobres ocultos, pero en el cajón inferior, debajo de un montón de revistas viejas, encontré una carpeta etiquetada con su letra Hogger privado. Dentro había copias de declaraciones de impuestos, pólizas de seguro y una lista titulada Cuentas, George. Algunas tenían mi nombre como único titular. Unas pocas se habían abierto apenas hace unos años. En una entrada llamó mi atención. Benton and Associates, Trust 2941 junto a ella. Una nota entre paréntesis, pregunta a Carl si es necesario. Benton and Associates no me resultaba familiar, pero la palabra trust me hizo detenerme. Tomé el teléfono y llamé a Carl. De nuevo, ¿has oído hablar de Benton and Associates? Pregunté. Hubo un breve silencio. Ansi Gerald Benton, contador, tradicional. Trabajó con muchos de mis clientes a lo largo de los años. ¿Por qué? Su nombre está en una de las carpetas de Laura. En algo sobre un trust a mi nombre. Carl silbó bajo ahí. Eso es interesante. Todavía tiene oficina en el centro. ¿Quieres que organice una reunión? Carl dijo que llamaría a Benton y me daría respuesta por la tarde. Mientras esperaba, conduje de nuevo a la cabaña. Esta vez abrí las cajas etiquetadas como cosas de George. Dentro estaban álbumes de fotos, un conjunto de los libros de cocina favoritos de Laura y una pequeña caja fuerte. La llave no estaba a la vista. Puse la caja fuerte a un lado, haciendo una nota mental de revisarla más tarde. En la cocina, preparé una cafetera usando la vieja máquina de goteo que parecía provenir de nuestro primer apartamento. Me senté en la mesa, con la lista de compras aún pegada dentro de la puerta del gabinete, y pensé en lo deliberado que se sentía todo esto. Laura no había creado solo un plan de respaldo, había construido un refugio. De vuelta en casa, Carl llamó justo después de las 3. Benton puede verte mañana por la mañana, dijo. Le comenté que tienes algunos documentos que tu esposa dejó. Sonaba como si supiera de qué estaba hablando en esa noche. Me acosté dando vueltas a todo. En mi mente, una cabaña oculta, un fideicomiso privado. Las advertencias silenciosas de Laura estaban envueltas en frases simples. Pensé en su voz calmada, segura, diciéndome: si alguna vez sientes que te están empujando fuera, sabrás a dónde ir. No lo entendí. Entonces, ahora sí, al llegar la mañana estaba listo. Me vestí con mi mejor chaqueta, no porque necesitara impresionar a Benton, sino porque quería entrar mostrando que aún tenía el control de mi vida. La oficina estaba en un modesto edificio de ladrillo sobre una panadería. El olor a pan fresco subía por la escalera mientras subían dentro. La recepción era sencilla, en 2 sillas, un escritorio y una pared de archivadores. Gerald Benton salió a recibirme. Estaba en sus finales de los 60, delgado, con ojos agudos, tras gafas de montura de alambre. Señor Whitman, dijo, estrechando mi mano con firmeza. Pase, adelante. Su oficina estaba llena de estantes con carpetas etiquetadas por año. Nos sentamos en una pequeña mesa junto a la ventana. Entiendo que Laura le dejó algunos documentos. Comenzó. Le han traído la carpeta, la Hodge, asintiendo ante ciertas páginas. Ansí. Esto es lo que pensaba, dijo finalmente. Su esposa estableció un fideicomiso privado a su nombre hace unos 5 años. Separado de cualquier cuenta conjunta. Fue muy clara con los términos. Está bajo su control exclusivo, sin fideicomisario sucesor salvo usted. Parpadeé. Pop, que no me lo dijo. Sonrió levemente. Dijo que no quería que pensara que lo necesitaba, que era solo una medida por si acaso. Me recosté, dejando que eso calara. ¿Cuánto hay en él? Benton mencionó una cifra que me dejó sin aliento. Era más de lo que había imaginado. Suficiente para mantenerme seguro durante años, sin importar lo que sucediera. También dejó instrucciones. Benton continuó: si las circunstancias cambiaban, sus palabras, no las mías, y usted se sintiera presionado o excluido. Yo debía explicarle el fideicomiso por completo. Pensé en el día de Navidad, el mensajero, la mesa vacía, la publicación en Facebook.
Bueno, dije en voz baja. Supongo que las circunstancias han cambiado. Benton asintió. Prepararé los documentos de acceso. Mientras tanto, tal vez quiera pensar en cómo manejar las cosas con su familia. Solté una pequeña risa, sin humor. Esa era la pregunta de $1.000.000. Cuando salí de la oficina de Benton, el aire invernal se sentía más cortante, pero en mi bolsillo estaba el peso de la certeza. No solo la llave de la cabaña, sino el conocimiento de que Laura me había dado algo intocable. Por primera vez en mucho tiempo no sentí que estaba a la defensiva. Me sentí preparado. 3 días después de mi reunión con Benton, estaba en la cocina preparando café cuando escuché neumáticos crujir sobre la grava frente a la casa. Era media mañana, hora en la que mi entrada normalmente estaba vacía. Por la ventana sobre el fregadero vi un SUV plateado estacionándose. El SUV de David a mi agarre de la cafetera se tensó. La dejé, me sequé las manos con una toalla y caminé hacia la puerta principal. El golpe llegó justo cuando alcanzaba la manija. 3 golpes cortos, luego silencio. Abrí la puerta y vi a David en el porche, manos metidas en los bolsillos de Lash. Me dio una sonrisa tensa que no alcanzaba los ojos. Hola, papá. Detrás de él, en el asiento del pasajero del SUV encendido, Melissa estaba en su teléfono. Ni siquiera levantó la mirada. ¿Qué te trae por aquí?, pregunté, manteniendo la voz neutral. Anne se movió en el lugar. Pensé en pasar, no hemos hablado desde Navidad. Me apoyé en el marco de la puerta. Podríamos haber hablado entonces si hubieras estado aquí. Un destello de incomodidad cruzó su rostro en sí. Sobre eso, la mamá de Melissa, bueno, simplemente tenía sentido este año también. Le levanté una mano. No hay necesidad de explicaciones. Leí la nota, aclaró la garganta. Circo. Bueno, de todos modos también quería saber cómo estás y quizás hablar de algunas cosas, sí, ya sabes, cosas de mamá, las cuentas. Estaba en el garage el otro día buscando esa vieja caña de pescar y vi unas cajas con papeles. Pensé que tal vez podrías usar una mano para revisarlo todo, Ann. Ahí estaba. La verdadera razón. No respondí de inmediato. Solo lo observé como se observa a un oponente de ajedrez hacer su primer movimiento. ¿Qué te hizo pensar que necesitaba ayuda con eso?, pregunté. Vaciló, miró hacia el SUV. Bueno, tienes mucho en tu plato. Y Melissa y yo hemos estado pensando en tal vez ayudarte a manejar las cosas solo para asegurarnos de que todo esté en orden. ¿Para quién? Parpadeó. Para ti. Todos. En realidad, Anne me hice a un lado en el marco de la puerta, haciendo un gesto para que entrara. Caminó hacia la sala, mirando alrededor como si la viera por primera vez. Todavía se ve igual, dijo. Algunas cosas no necesitan cambiar. Respondí. Nos sentamos frente a frente. Yo en mi sillón reclinable, él en el sofá. Había un espacio entre nosotros, de esos que se sienten incluso estando a pocos metros. Entonces dime más sobre esta ayuda que ofreces. Diane se movió otra vez, apoyando los codos sobre las rodillas. Pensamos que podría ser bueno, ya sabes, consolidar cosas, agilizar, tal vez mover algunas cuentas. Hemos leído sobre lo vulnerables que pueden ser los mayores a errores o estafas. Dejé que el silencio se prolongara más de lo cómodo. Mayores. Dije, no quise. No, creo que si lo hiciste. Me incliné hacia adelante. Dime algo, David. ¿Sabías que Melissa falsificó mi firma en un cheque de $15,000 hace un par de años? Su cabeza se levantó bruscamente. ¿Qué? No mientas. Sé que fue a un contratista en Tennessee para uno de sus proyectos de alquiler. Miró hacia otro lado, la mandíbula tensa. Esa fue respuesta suficiente. No estabas verificando cómo estaba, dije en voz baja. Estabas revisando lo que tengo. Papá, no es así. Para ti, tal vez no lo sea, pero desde donde estoy, parece mucho que estás tratando de tomar control. Antes de ser invitado, Anse pasó la mano por el rostro. Solo queremos asegurarnos de que las cosas no se compliquen más adelante. ¿Complicadas para quién?, pregunté. No respondió. Por la ventana, Melissa seguía en el SUV, con el teléfono pegado al oído. Ni una sola vez miró la casa desde que llegaron. ¿No va a entrar?, preguntan. David negó con la cabeza. Pensó que sería mejor si hablaba contigo a solas. Probablemente le preocupa que diga demasiado. Fruncí el ceño. Estás pensando demasiado, ¿no? Finalmente estoy pensando con claridad. Dejé que eso quedara entre nosotros. El reloj en la pared hacía un tic-tac suave. No necesito ayuda para manejar nada, dije al fin. Tu madre se encargó de eso. Su mirada se agudizó. ¿Qué significa eso? Que tengo todo lo que necesito y planeo mantenerlo así. Por un segundo pensé que insistiría, pero luego sus hombros se relajaron. Solo queremos asegurarnos de que estés bien. Lo estoy, dije por primera vez en mucho tiempo. Anne se levantó, alisando el frente de su chaqueta. Está bien. Entonces nos vemos pronto. Lo acompañé hasta la puerta. Dile a Melissa que le mando saludos. Diane asintió. Salió al porche y caminó hacia el SUV.
Melissa se inclinó para decir algo mientras él subía. El motor rugió y retrocedieron por la entrada. Sin volver a mirar la casa, me quedé un momento observando las luces traseras desaparecer por la calle. Luego cerré la puerta. La casa estaba tranquila de nuevo, pero no era la misma tranquilidad del día de Navidad. Esta era una calma teñida de comprensión sobre lo que querían y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener lo que Laura me había dado. Encaminé hacia el estudio. Abrí el cajón del escritorio y miré la llave de la cabaña descansando allí. Solo verla me dio estabilidad. Pensé en las palabras de Benton. Tal vez quieras pensar cómo manejar las cosas con tu familia. Ya conocía la respuesta. Con cuidado, a mi manera. Pasé el resto de la tarde revisando los archivos de Laura otra vez. Esta vez con un ojo. En una carpeta encontré una lista de nombres de contacto. Personas que reconocía y algunas que no. Al lado del nombre de Carl había escrito confiable, al lado del de Benton, confidencial. Y junto a un nombre que no conocía, Della Morgan, simplemente escribió en caso de problemas. Hice una nota para preguntarle a Carl sobre ella en esa noche mientras me sentaba en el reclinable, el fuego chisporroteando bajo. Me di cuenta de algo: David y Melissa no se detendrían en una sola visita. Esta era solo la primera prueba para ver si los dejaría entrar. Dejé que empezaran a reorganizar las cosas bajo el disfraz de ayuda. Volverían, y cuando lo hicieran yo estaría preparado. Era el primer jueves de enero cuando noté el sedán negro. No estaba estacionado, no se movía, solo permanecía detenido en la acera frente a mi buzón. Al principio pensé que tal vez era un error de entrega, pero cuanto más tiempo permanecía allí, más parecía que esperaba algo. A alguien. Salí al porche con mi café, fingiendo no mirar directamente el auto. Un hombre con abrigo oscuro estaba en el asiento del conductor, la cabeza inclinada, como si estuviera leyendo algo. Las ventanas estaban tintadas lo suficiente como para que todo pareciera deliberado. 5 minutos pasaron. Finalmente arrancó sin siquiera mirar la casa. No me gustó. Al mediodía, ya con mi chaqueta puesta, caminaba la media cuadra hasta la ferretería de Carl. Carl había sido el proveedor de confianza de Laura para cada proyecto de la casa durante 30 años, y el mío en los últimos 5 meses. Él conocía a la gente. A la campanilla sobre la puerta tintineó al entrar. George, dijo desde detrás del mostrador. No esperaba verte hoy. Sí, bueno, dije apoyándome en el mostrador. Vi algo esta mañana que no me gustó. Pence, que tal vez tú sabrías si alguien ha estado preguntando por mí. Ann le levantó una ceja, preguntando cómo. Un sedán negro, estacionado afuera un rato. El tipo dentro no salió, no llamó, solo esperó. Carl frunció el ceño. No hice una placa que reconozca, pero... Sabes, David estuvo aquí hace 2 días. Mantuve mi expresión neutra. ¿Para qué? Algo sobre qué necesitabas ayuda para deshacerte de cosas viejas. Quería saber si tenías un remolque para llevarlas. Dijo que probablemente pronto estarías reduciendo tus cosas. ¿Reduciendo? Eso era una palabra que se usa cuando estás limpiando a alguien. ¿Le dijiste algo de lo que pregunté? Carl negó con la cabeza. Le dije que si necesitabas mi ayuda, me llamarías tú mismo. Bien. Tomé aire. ¿Recuerdas ese nombre que Laura tenía en sus papeles? ¿Della Morgan? Carl asintió lentamente. Sí, ¿piensas llamarla? Creo que necesito saber por qué Laura escribió en caso de problemas junto a su nombre en Carl. Metió la mano bajo el mostrador, sacó un viejo Rolodex y hojeó hasta encontrar una tarjeta. Me la deslizó. Está en la ciudad. Dirge, una pequeña consultoría privada, planificación de patrimonios, resolución de disputas, ese tipo de cosas. No Easberg, pero es el tipo de persona que sabe lo que vale la gente antes de que siquiera abran la boca. Guardé la tarjeta. Gracias. Carla, antes de irme, añadió, George, si David está moviéndose, no lo hace solo. Cuida tus espaldas. Eso planeo hacer. Esa tarde llamé al número. Una voz femenina respondió, tranquila, directa, profesional. Morgan Consulting. ¿Habla de la Morgan? Mi nombre es George Whitman. No me conoce, pero conoció a mi esposa, Laura Hubo, una esposa. George. Sí, conocí a Laura. Tenía muy claro qué clase de hombre eres. No estaba seguro si eso era bueno o malo. Tenía tu nombre en sus papeles, escrito en caso de problemas. Bueno, creo que los problemas están llamando. Ya quedamos en encontrarnos a la mañana siguiente en un pequeño café en Main Street. Della ya estaba allí cuando llegué, sentada en un rincón con un cuaderno de cuero y una taza de té. Tenía 50 años, ojos agudos, el tipo de persona que nota todo y solo dice lo que realmente significa. George, dijo, levantándose para estrechar mi mano. Lamento su pérdida. Gracias. Nos sentamos. Dijo, a los problemas están llamando. Empezó ella. Cuéntame. Así lo hice. La Navidad, la nota, la visita de David, el cheque falsificado que descubrí meses atrás, y ahora el sedán negro. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. En cuando terminé, dijo, tu hijo y su esposa se están posicionando primero socialmente, socavando tu independencia en la conversación, luego financieramente,
buscando acceso a cuentas, propiedades o creando la percepción de que no puedes manejarlas. Ana sentí. Ese sedán podría ser un investigador privado, podría ser un comprador. De cualquier manera, estaba vinculado a ellos. La gente no se estaciona fuera sin razón. Me incliné. Laura confiaba en ti, así que te lo pregunto directamente. ¿Qué harías? Ella pasó una página en su cuaderno, protege el perímetro, asegura los activos y crea un rastro de papel que demuestre que no solo eres competente, sino que cualquier cambio de ahora en adelante es tu decisión, y solo tú y Jan hablamos durante 1 hora revisando detalles en escrituras de propiedad, signatarios de cuentas, incluso la cabaña que Laura había dejado en su testamento. En un momento, me preguntó, ¿ha entrado alguien más además de David y Melissa a la casa desde que Laura falleció? Preguntó. Pensé por un momento. Solo una vez. Un hombre que decía ser de la compañía de servicios dijo que necesitaba revisar el medidor dentro de la casa. Lo dejé pasar, pero nunca se acercó al medidor. Al bolígrafo de Della se detuvo. ¿Y no llamaste a la compañía para verificarlo? No, ella negó con la cabeza. Eso es una brecha. De ahora en adelante, nadie entra sin cita y sin identificación. Tú mismo has confirmado quién puede cuando salimos del café. Me entregó su tarjeta, George. Yo trabajo para clientes, no para familias. Eso significa que haré lo que sea necesario, aunque cause molestias. Eso es exactamente lo que busco. Respondí al volver a mi camioneta. Vi un sedán negro estacionado unas cuantas plazas más abajo. No era el mismo que el de mi calle, pero lo suficiente para erizarme la piel. No lo mencioné a Dylan aún no han en casa. Seguí su consejo de inmediato cambié las cerraduras. Moví ciertos archivos del escritorio a una caja fuerte en el ático. Llamé al banco para actualizar alertas de cuentas. Así recibiría notificaciones de cualquier actividad inusual en esa noche. Mientras revisaba nuevamente las carpetas de Laura, encontré algo que antes había pasado por alto en un sobresellado. Con mi nombre escrito por ella, lo abrí con cuidado. Dentro había una sola hoja en sí. ¿Estás leyendo esto? Significa que has visto lo que yo preveía. Confía en Della y no temas dejar que crean que están ganando hasta que estés listo para mostrarles que no es así. Me quedé allí largo tiempo. El fuego del hogar apagándose lentamente, pensando en cuánto me conocía a mí y a ellos en algún lugar de la calle. Un motor se encendió unos segundos antes de desvanecerse en la distancia. Los problemas ya no solo llamaban a la puerta, estaban rondando, y yo acababa de encontrar mi primer aliado real. Comenzó con un golpe en la puerta. No el amable de 3 toques, sino un golpe firme. Oficial. Abrí para encontrar a un hombre con cortavientos beige, sosteniendo una carpeta. ¿Señor Whitman?, preguntó. Sí, estoy aquí para entregarle un aviso del Tribunal del Condado. Querrá leerlo cuidadosamente. Me entregó un sobre grueso y se alejó sin esperar una firma dentro. Estaba una petición de tutela, mi tutela, presentada por David Whitman y Melissa Whitman. Leí las líneas 2 veces, luego una tercera. Alegaban que ya no era capaz de manejar mis asuntos personales o financieros, debido a un declive cognitivo. Incluye ejemplos en confusión con facturas no pagadas y contraseñas bancarias, y un incidente dejando la estufa encendida. La mitad eran mentiras. La otra mitad, medias verdades estiradas hasta romperse. Llamé inmediatamente a Dylan. Contestó al segundo timbrazo. Se han movido más rápido de lo que esperaba, dijo después de que le leí el primer párrafo. Las peticiones de tutela pueden ser peligrosas. Son más fáciles de obtener de lo que la mayoría cree, especialmente si el tribunal cree que estás aislado. No estoy aislado, dije no. Pero están construyendo la imagen de que, si lo estás, y a menos que tomemos la delantera, esa imagen se convierte en realidad a ojos del tribunal. Al mediodía estaba en su oficina. La petición extendida sobre su escritorio. Incluso han incluido la cabaña, dije, tocando la última página, alegando que está en riesgo de abandono si queda bajo mi control. Andela anotó algo en su cuaderno. Esto no se trata solo de tu independencia. Quieren acceder a los activos vinculados a esa cabaña. Probablemente como garantía para otra cosa. Se levantó y fue hacia un archivador. Sacando una carpeta, esto es lo que hacemos, dijo. Creamos nuestro rastro de papel. Certificados médicos que prueben que eres competente, registros documentados de que manejas tus cuentas y testigos que puedan dar fe de tu claridad y capacidad de decisión. Fruncí el ceño. ¿Testigos? Personas que puedan decir que te han visto leer contratos, hacer compras y manejar propiedades sin ayuda. Cada pequeño detalle cuenta. Si presentamos al tribunal un conjunto de pruebas más sólido que el de ellos, ganamos antes de que la audiencia comience. Si perdemos. Sus ojos se encontraron con los míos. Entonces pierdes el control de todo, pero no vamos a perder. Dije, la primera parada fue el banco. Conocía a la gerente, la señora Álvarez, y habíamos hecho negocios con ella durante años. Junto con Laura me recibió con su habitual calidez. George,
¿Qué puedo hacer por ti? Necesito copias de mis últimos 6 meses de estados de cuenta. Y cualquier registro que muestre que he manejado las transacciones personalmente. Ella miró a Adela, luego volvió a mirarme. ¿Hay problemas familiares? Simplemente dije sí y necesito demostrar que sigo siendo quien dirige esto, dije, y ella asintió. ¿Has estado aquí cada mes haciendo los depósitos tú mismo? Puedo imprimir un registro que lo demuestre. Eso ayudará. Del banco. Fuimos a la oficina del Dr. Keller, el médico de Laura, también mi médico. Me hizo un examen rápido en reflejos, preguntas de memoria y una pequeña prueba de escritura. Cuando terminó, se recostó en su silla. George, estás tan lúcido como te he visto nunca. Redactaré una carta certificando que tienes plena capacidad cognitiva. Eso es exactamente lo que necesito, doctor, en el camino de regreso. Della dijo, ahora necesitamos testigos fuera de tu círculo cercano. Vecinos, dueños de tiendas, cualquiera que haya interactuado contigo recientemente en un entorno de negocios. Pensé un momento. Está Ellen en la ferretería y Roy en el supermercado. He estado manejando todos mis pedidos desde que Laura falleció. Perfecto. Teodela. Conseguiremos sus declaraciones por escrito. Cuanto más variadas, mejor. Dificultando que David y Melissa aleguen parcialidad. Primero fuimos al supermercado. Rack salió del mostrador secándose las manos. George, ¿cómo va la casa? Suficientemente bien, respondí. Escucha, Ness, pedirte un favor. Cuando le expliqué, su expresión se endureció. ¿Están intentando tomar control de tu vida? Eso no está bien. Escribiré lo que necesites. Vienes cada semana con una lista comparando precios, detectando errores. Eres más lúcido que la mitad de las personas a las que sirvo. Sonreí. Gracias. Roy, al final del día teníamos 6 meses de estados de cuenta bancarios, una carta del médico certificando mi competencia, y 3 declaraciones de testigos de personas con las que había hecho negocios. Della apiló los documentos cuidadosamente. Esto es un comienzo. Ahora necesitamos presentar nuestra respuesta a la petición y adjuntar todo esto como anexos. ¿Cuándo es la audiencia? En 2 semanas, dijo, pero recibirán una copia de nuestra respuesta en 5 días. Ahí se darán cuenta de que no vas a ceder. En esa noche me senté de nuevo junto al fuego. La carta de Laura seguía en la caja fuerte del piso de arriba. Pensé en la frase que había escrito: no tengas miedo de dejar que crean que están ganando. Me pregunté si David y Melissa pensaban que la petición era su jugada maestra. Tal vez lo era, pero las jugadas maestras funcionan en ambos sentidos. En 3 días después, Carl me llamó. George, quizás quieras saber que David estuvo aquí de nuevo. Compró una caja fuerte. Dijo que necesitaba mantener documentos importantes, seguros, antes de un gran cambio en la familia. Dijo, ¿qué tipo de cambio? Carl dudó. Dijo, y cito, una vez que se resuelvan los asuntos de papá, las cosas avanzarán rápido. Colgué y llamé a Della. No solo se están preparando para ganar, dije, se preparan para actuar en cuanto crean que lo tienen bien. Teo, déjalos pensar eso. Hará que lo que venga les golpee el doble en 2 días antes del plazo para responder a la petición. Entré en la oficina del secretario con Della y entregamos un sobre sellado casi tan grueso como el que me habían notificado. El secretario lo selló, lo archivó y me entregó una copia. Al salir al frío aire de enero, Della miró al otro lado de la calle. Ahí estaba de nuevo el sedán negro, solo que esta vez la ventana estaba bajada. David estaba en el asiento. Del Posse me miró, sonrió como si ya hubiera ganado y se tocó la sien con un gesto burlón. Sonreí de vuelta, porque en ese momento sabía algo que él no. El rastro de documentos ya estaba funcionando en su contra. 2 días después de presentar la respuesta, estaba podando las rosas del jardín delantero cuando vi un sedán negro familiar detenerse frente a mi casa. David salió, cerrando la puerta más fuerte de lo necesario. Ni siquiera miró las flores. Las flores de Laura parecían avanzar solas por el sendero con pasos rápidos y tensos que me indicaban que había ensayado este momento en su mente. Papá, dijo, con voz cortante. En David, en el aire entre nosotros estaba frío, y no solo por enero. Sostuvo un sobregrueso en mi respuesta judicial. ¿Crees que esto va a funcionar? Apoyé las tijeras de podar en el pasamanos del porche. No lo sé, dije con calma, pero es la verdad. Eso es todo lo que necesita hacer. Di un paso más cerca. Su colonia era fuerte, demasiado fuerte para el duelo. Lo has hecho más difícil de lo que tenía que ser. Melissa y yo podríamos haber manejado todo. No tendrías que preocuparte por las reparaciones de Bill. No me preocupo por las reparaciones de Bill. David, interrumpí, con voz calmada pero firme. Me preocupo por ser borrado de mi propia vida. Por un segundo, sus ojos titilaron. Pero entonces su mandíbula se tensó de nuevo. No sabes contra quién te estás enfrentando. Incliné la cabeza. Tal vez sí lo sé. Tal vez por eso me he preparado. A eso no le gustó. Mantuvimos la mirada durante un largo segundo. Luego se dio la vuelta y regresó al auto sin decir otra palabra. En esa tarde, Della llamó. Lo han leído.
dijo sin preámbulo. ¿Y están nerviosos como lo sabes? Un amigo en la oficina del secretario me dijo que David estuvo allí esta mañana preguntando sobre acelerar las audiencias. Está tratando de adelantar la fecha, lo que significa que le preocupa lo que puedas tener. Dejé que una sonrisa se dibujara en mi rostro. Debería estarlo, en 3 días después. Carl de la ferretería se detuvo a visitarme, George. Probablemente no debería decir esto, pero Malice estuvo aquí ayer comprando un candado nuevo para un almacén. Estaba al teléfono y escuché algo sobre conseguir los papeles de la cabaña antes de que él los mueva. Levanté una ceja. ¿Almacén? Carla sintió, allá en Ridgeway. Del tipo con acceso para conducir hasta él. Llamé a Adela de inmediato. ¿Está moviendo algo?, dije. Oh, Plainendelo está bien, respondió Adela. Porque lo que sea que crea que va a mover no le servirá. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cuando configuramos ese fideicomiso para la cabaña, el que Laura... Sí, bueno, el mes pasado te hice firmar una enmienda transfiriendo la escritura de tu nombre directamente a la cláusula protectora del fideicomiso Ann. Ya no es tu activo, es una entidad legal separada. Incluso si ganaran la tutela, no podrían tocarla sin un caso judicial completamente distinto. Dejé escapar un suspiro lento. Entonces, los están persiguiendo por humo. Exactamente. Y cuanto más se enfoquen en eso, menos verán lo que realmente está pasando. Esa noche me senté en mi sillón y dejé que mi mente volviera a la cabaña. Laura y yo la compramos el verano después de que David naciera. Era pequeña. Entonces, solo 2 habitaciones y un porche, pero estaba en una loma que captaba la luz del atardecer de tal manera que iluminaba a todo el valle. A Laura le encantaba tanto que tarareaba la misma melodía cada vez que subíamos por el camino serpenteante. Pasamos décadas arreglándola: nuevo techo, madera, estufa, una terraza envolvente. Lo último que Laura dijo sobre ella meses antes de morir fue: prométeme que nunca dejarás que caiga en las manos equivocadas. Prometí. Y lo hice con seriedad. Un par de noches después, salí a caminar para despejar la mente. Al pasar por el café de la esquina vi a Melissa a través de la ventana. Estaba inclinada hacia un hombre que no reconocí, deslizándole una carpeta sobre la mesa. Él la miró y asintió. No me detuve, no me quedé mirando, solo seguí caminando. Pero la imagen se quedó en mi mente hasta llegar a casa. Melissa pasando esa carpeta como si fuera un testigo en una carrera de relevos. 2 días después, llegó la notificación de la audiencia, reprogramada para el martes siguiente. Menos de una semana después, la llevé directamente a la oficina de Adela. Esto es bueno, dijo. Los obliga a mostrar sus cartas antes. Los haremos reaccionar en lugar de dictar. Se inclinó hacia adelante. George, quiero que estés preparado para una cosa más. Si creen que están perdiendo, podrían intentar algo en un lugar público. Algo para hacerte parecer inestable antes de la audiencia. Fruncí el ceño. ¿Cómo qué? Podría ser cualquier cosa. Una acusación repentina e incidente que afirmen. Sucedió frente a testigos, solo no les des oportunidad. Al día siguiente, fui al centro comunitario para el desayuno mensual de veteranos. Había faltado los últimos meses, pero quería que la gente me viera lúcido, firme y comprometido. Funcionó. Di la mano, conté historias, e incluso ayudé a organizar los boletos de la rifa. Viejos amigos como Mark y Eddie se rieron conmigo sobre el café quemado, y los recién llegados escuchaban atentamente mientras hablaba del proyecto de jardinería que habíamos iniciado. Cada apretón de manos era más que un saludo. Era un recordatorio de que formaba parte de esta comunidad, no un recluido perdiendo el control al salir. Vi a Ellen de la ferretería. He oído que hay drama familiar, dijo con suavidad. Si necesitas que alguien respalde tu versión, sabes que cuentas conmigo. Le agradecí. Otra pieza en el tablero. Esa noche sonó mi teléfono, un número que no reconocía. Cuando contesté, la voz de Melissa llegó dulce pero frágil. George, solo quería decir que pase lo que pase en el tribunal, esperamos que lo entiendas. Y por tu bien. Dejé que el silencio se prolongara. Curiosa cosa lo de mi bien. Melissa, normalmente soy yo quien decide qué significa eso. Su tono se endureció. Ya veremos qué opina el juez. Colgó durante un largo momento. Simplemente me quedé allí sentado. El fuego estaba bajo, proyectando sombras sobre las paredes. Arriba, la carta de Laura seguía en la caja fuerte. Los papeles del fideicomiso de la cabaña estaban en la caja de seguridad de Delan, y el resto, la parte que aún no conocían, seguía en movimiento. Porque mientras David y Melissa perseguían la cabaña, yo me aseguraba de que el resto de mis activos, la casa, las cuentas, incluso el auto, estuvieran protegidos bajo la misma estructura legal. Para cuando llegara la audiencia, no habría ni un solo bien a mi nombre por el que valiera la pena luchar. Esa era la parte que nunca verían venir. No hasta que fuera demasiado tarde en el sábado antes de la audiencia. Me encontré estacionado a media cuadra de la casa de David. Motor apagado.
observando cómo la suave luz invernal se derramaba sobre su porche delantero. No estaba allí para espiar en el sentido habitual. Solo quería ver cómo se movían cuando creían que nadie los observaba. A través de las ramas desnudas, vi a Melissa llevar una pila de cajas hacia la SUV, con el teléfono atrapado entre el hombro y la oreja. Hablaba rápido, asintiendo a alguien que no podía escuchar. David apareció un momento después, sosteniendo lo que parecía un maletín. Se lo entregó a ella, y hablaron en ráfagas cortas antes de regresar al interior andés de donde estaba. La escena parecía casi mundana, pero había aprendido lo suficiente como para saber que los momentos ordinarios a menudo ocultaban las intenciones más profundas. Me quedé el tiempo justo para verlos partir hacia el almacén de Ridgeway. El mismo que había mencionado Carla. Mis dedos tamborileaban sobre el volante, no por nervios, sino por una lenta y creciente conciencia. Todavía estaban convencidos de que la cabaña era su boleto. Los dejé ir sin seguirlos. En su lugar, conduje a casa, puse a hervir la tetera y me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas legal. El fuego chisporroteaba en la sala en la hoja. Comencé a listar a cada persona que me había visto en las últimas 2 semanas en el café. La foretería, el desayuno de veteranos, junto con fechas y horas. No era paranoia. Telehabbies. Clara, si intentaban pintarte como inestable, necesitaríamos testigos creíbles que dijeran lo contrario. Fechas, horas, interacciones. Cuanto más ordinarias, mejoran, así que las anoté. Incluso los encuentros más pequeños. Ellen, de la ferretería. Mark, del desayuno, el cartero que charló sobre la tormenta de nieve. Cada nombre era un ladrillo en el muro que estaba construyendo. 2 días después sonó mi teléfono. Era Ellen. George, no vas a creer esto, pero Melissa estuvo aquí hoy con un portapapeles. Preguntaba si alguien había notado que últimamente actuabas confundido. Mantuve un tono ligero. ¿Y qué le dijiste? Que has estado más lúcido que la mayoría de la gente a la mitad de tu edad, George. Está buscando problemas, lo sé, dije. Cubask está en el estanque equivocado. Esa noche no pude dormir. Solí al porch, Elira Cortonti, en mis pulmones, y dejé que mis ojos recorrieran el oscuro patio. Laura solía decir: el invierno es cuando la verdad se muestra. Árboles desnudos, sin hojas detrás de las cuales esconderse. Siguen de pie allí. Sentí la verdad tan claramente como la escarcha bajo mis pies. David y Melissa no estaban cuidando de mí, estaban cuidando de sí mismos. Y en algún momento se habían convencido de que esas 2 cosas eran lo mismo. En el lunes por la mañana, Bella llamó. Presentaron un adendum de emergencia, dijo. Alegan que has estado tomando decisiones financieras imprudentes. Citan la venta de la vieja camioneta y la donación al fondo de veteranos. Casi me reí. Vendí la camioneta porque no puedo conducir 2 vehículos a la vez, y doné al fondo porque creo en él. Sé que pero están intentando darle un giro como comportamiento impulsivo. Contrarrestaremos con pruebas de que fueron movimientos lógicos y planificados. Todavía tienes la factura de venta de la camioneta en el segundo cajón del ARC. Bien, tráela mañana. En esa tarde, mientras ordenaba el archivador, encontré algo que no había revisado en meses. Una fotografía de Laura y yo en la terraza de la cabaña, tomada el verano antes de que David se casara. Su cabello se movía con el viento. Su sonrisa era natural. David también había estado ese fin de semana. Aunque en la foto se veía a un lado revisando su teléfono, recordé haber pensado incluso entonces que ya se estaba alejando hacia la órbita de Melissa. Ella tenía una manera de atraer a las personas, haciéndoles creer que su aprobación era lo más valioso que podían poseer. Martes por la noche, mientras cerraba por la noche, alguien llamó a la puerta. Cuando la abrí, David estaba allí, con las manos en los bolsillos del abrigo. Papá, comenzó. Estamos organizando una pequeña reunión mañana por la noche. Amigos, vecinos. Melissa pensó que te gustaría venir. Lo estudié. Mañana por la noche. Eso era justo la noche antes de la audiencia. Anne sonrió. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos en exactamente una oportunidad para aclarar el aire, mostrar a todos que estamos en la misma página. La invitación tenía menos que ver con la hospitalidad y más con la imagen. Lo veía tan claro como la escarcha en la ventana. Si aparecía y decía algo que pudieran tergiversar, tendrían su prueba. Si no iba, dirían que me estaba aislando. Lo pensaré. Digan, esa noche llamé a Adela. No vayas, aconsejó de inmediato. Están preparando el escenario en cualquier reunión amistosa. La noche antes de una audiencia no es amistosa, así que no fui. En su lugar, me aseguré de que me vieran en otro lugar en el centro de veteranos, ayudando a descargar abrigos donados, charlando con personas que recordarían exactamente dónde estaban a la mañana de la reunión. Pasé por la calle de David, de regreso de la tienda. Los autos llenaban la cuadra. A través de la ventana había Melissa con un vestido rojo brillante riendo con un grupo de vecinos.
David G. servía o bebida. De vez en cuando uno de ellos miraba hacia la puerta como esperando a alguien. Yo supuse. Seguí conduciendo al día siguiente. Carr me detuvo frente a la oficina de correos. George, te perdiste toda una velada, dijo. Melissa estaba diciéndole a la gente que has tenido lapsos de memoria. David se veía incómodo, pero no la detuvo. Le agradecí, aunque el pecho me dolía. Una cosa era sospechar que intentarían socavarme. Otra era escuchar cuán casualmente lo habían hecho en esa noche. Repasé la carpeta una vez más. Cada recibo, cada documento notariado, cada declaración de amigos y vecinos, todo estaba allí. Y entre las páginas estaba el documento del fideicomiso de la cabaña, un recordatorio silencioso de que no todo lo que querían estaba al alcance. Antes de acostarme, escribí una nota y la deslicé dentro del bolsillo interior de la chaqueta para el día siguiente. No era para la corte, era para mí. 4 palabras de las que Laura se sentiría orgullosa. Quería llevarlas conmigo, como un escudo contra la tormenta que David y Melissa planeaban traer al tribunal. Cuando finalmente apagué la luz, la casa estaba en silencio. El tipo de silencio que antes se sentía pesado, pero esa noche se sentía como preparación, como la quietud antes de que la marea cambiara, porque mañana se trazarían las líneas. Y esta vez no entraba en su juego sin estar preparado. Mi propio tablero, mis propias reglas, y no verían la última jugada hasta que ya estuviera hecha. El juzgado olía levemente a papel viejo y café que llevaba demasiado tiempo en la cafetera. La luz entraba por altas ventanas, cortando los bancos de madera pulida. Me senté en la mesa del demandante junto a Adela, mis manos dobladas, ojos en la veta de la mesa al otro lado. David y Melissa susurraban con su abogado, un hombre de cabello prolijo en traje azul marino que parecía haber salido de un anuncio de servicios financieros. Las uñas rojas de Melissa golpeaban el apoyabrazos con un ritmo impaciente. David ajustaba la corbata, mirando hacia mí y luego hacia otro lado. El juez llamó al orden. Una mujer en sus 60, con mirada firme e inquebrantable, tomó asiento. Escaneó la lista de casos, luego miró directamente a los abogados. Procedamos, dijo. El abogado de David comenzó. Su voz era suave, casi ensayada. Su señoría, mis clientes están profundamente preocupados por el bienestar del señor Whitman. Han observado patrones de toma de decisiones erráticos en venta de activos valiosos, donaciones grandes, sin consultar a la familia y, lo más notable, intentos de transferir propiedades bajo circunstancias cuestionables. Temen por su capacidad de administrar sus asuntos y desean ser nombrados tutores legales para garantizar su seguridad y preservar su patrimonio. Se sentó como si acabara de cerrar un alegato final. Melissa le palmeó el brazo como si la actuación hubiera sido impecable. Dela se levantó lentamente, reuniendo sus notas. Su señoría, mi cliente, señor Whitman, ha sido objetivo de un intento calculado para despojarlo de su autonomía y sus bienes en los llamados patrones citados por los demandantes. No son más que decisiones responsables tomadas por un adulto competente. Demostraremos que las reclamaciones en su contra no tienen fundamento y que el verdadero motivo aquí es el control. Específicamente el control de una cabaña junto al lago que ha estado en la familia del señor Whitman durante décadas. La jueza asintió. Procedan. Comenzamos con los recibos a la venta de la camioneta vieja. Un comprobante de venta limpio, notariado, con la declaración del comprador de que la transacción se había arreglado semanas antes. Luego la donación al fondo de veteranos, con correspondencia documentada que mostraba que formaba parte de una contribución anual planificada. Algo que Laura y yo habíamos hecho durante años. Melissa se movió incómoda en su asiento. A medida que cada documento pasaba por el estrado de la jueza, David miraba al frente con la mandíbula apretada. Luego vinieron los testigos. Ellen, de la ferretería, subió al estrado y contó cómo había hablado conmigo varias veces en el último mes. Cada interacción clara y coherente. Mark, del desayuno de veteranos, describió cómo yo organizaba donaciones de abrigos, manejaba las listas de registro e incluso lo molestaba sobre su terrible caligrafía. Cada testimonio era un ladrillo en el muro que Dell había prometido construir a mitad del proceso. El abogado de David intentó contraatacar, señor Whitman. ¿No es cierto que recientemente perdió documentos importantes y tuvo que llamar a su hijo para que lo ayudara? Encontré su mirada con firmeza. Perdí una factura de servicios. La encontré 10 minutos después debajo del periódico. Si eso es motivo de incompetencia, su señoría, entonces la mitad del estado debería estar bajo tutela. Un murmullo de risa contenida recorrió la sala. Incluso la boca de la jueza se movió ligeramente, pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Della llamó a Carlan. Subió al estrado, ancho de hombros, con su franela planchada, y juró decir la verdad. Señor Thompson, comenzó Della. Me mencionó que fue testigo de una conversación en el almacén con los demandantes. ¿Podría compartirla con la corte? Carla sintió.
Sí, señora. Estaba allí dejando unas herramientas. Escuché a Melissa decirle a David que, una vez firmados los papeles, podrían listar la cabaña y dividir el dinero antes de la primavera. Dijo, y cito, él nos lo agradecerá después cuando esté en un lugar seguro. En el aire en la sala cambió. La cabeza de Melissa se giró bruscamente hacia David. El rostro de David se tornó carmesí. Su abogado objetó, por la jueza Lowe. Sobreseyó, señor Thompson, dijo la jueza. ¿Está seguro de lo que escuchó? Claro como el día, respondió Carl. No me pareció que fuera preocupación por su bienestar. Parecía que planeaban una venta. A partir de ese momento, la marea estaba de nuestro lado. Della guió a la jueza a través de los documentos del fideicomiso de la cabaña, mostrando cómo estaba protegida contra la venta sin mi consentimiento directo. Señaló la sospechosa sincronización de las preocupaciones, todas surgidas justo después de que Melissa se enterara de que la cabaña no formaba parte de la herencia que podrían recibir cuando llegó mi turno de hablar. Mantuve las cosas simples. Tengo 72 años. He trabajado toda mi vida, he servido a mi país y he pagado mis cuentas a tiempo. No soy perfecto, pero soy capaz de tomar mis propias decisiones. Mi esposa y yo construimos esa cabaña como un lugar para la familia, no como una ficha de negociación. Si mi hijo y mi nuera no pueden aceptar eso, y su elección, pero no pueden tomar la mía. La jueza se recostó en silencio por un largo momento. Luego habló, señor Whitman. Con base en la evidencia y los testimonios presentados, no encuentro motivos para otorgar la petición de tutela. Además, emito una orden de protección que impide a los demandantes interferir con su propiedad o decisiones financieras. El tribunal aconseja firmemente a ambas partes buscar consejería si desean reparar su relación. Aunque esto queda fuera de la jurisdicción de la corte. En el mazo de la jueza cayó con un sonido que me pareció como un cerrojo encajando. Los hombros de David se hundieron. Melissa susurró algo agudo en su oído, pero él no la miró. Su abogado comenzó a recoger los papeles, con la expresión ya enfocada en el siguiente caso. Della se giró hacia mí. Su sonrisa pequeña pero segura se acabó, dijo Ann. Al salir de ese juzgado, el sol invernal se sentía más cálido de lo que le correspondía. El aire frío golpeó mis pulmones, limpio y agudo. Observé a David y Melissa delante de nosotros, pasos rápidos, cabezas juntas. No miraron atrás. Ann Cowell me dio una palmada en el hombro. Sostuviste tu posición, George. Laura estaría orgullosa. Asentí, con la garganta demasiado apretada para hablar. Aquella noche, me senté en la mesa de la cocina con una taza de té, la casa en silencio a mi alrededor. La victoria legal fue satisfactoria, sí, pero más que eso era el saber, la verdad inquebrantable de que no me habían borrado, de que mi voz todavía tenía peso en la encimera. La fotografía de Laura atrapaba la luz de la lámpara. Imaginé su sonrisa, no triunfante, sino serena, como el lago en una mañana sin viento. No celebré con champán ni con una cena elegante. Simplemente me fui a la cama sabiendo que al despertar, mi vida seguía siendo mía. Y, por ahora, eso era suficiente. En la mañana después de la decisión del tribunal, me desperté antes del amanecer. Los viejos hábitos mueren difícilmente. Por un momento me quedé quieto escuchando el silencio. Ningún teléfono vibrando en la mesita de noche. Ningún golpe en la puerta. Solo el zumbido del horno y el débil tic del reloj de la cocina. Preparé el café como solía hacerlo Laura Ann. Una cucharada colmada de café molido, una pizca de canela, un lento vertido de agua caliente. El aroma llenó la cocina intenso y familiar. Llevé la taza al porche trasero, donde el aire era lo suficientemente frío como para picar mi rostro, y observé cómo la primera luz tocaba el lago. Se veía diferente ahora, no porque el agua hubiera cambiado, sino porque yo llevaba el peso que había cargado estos últimos meses. El miedo a perder no solo la cabaña, sino también mi voz en mi propia vida. Se había ido, no olvidado. Pero, si Ann tenía planes para el día en Pequeño Stanley, había prometido a Carl que me encontraría con él en el centro de veteranos para ayudar a reparar un techo con goteras. Luego, tal vez, pasaría por la ferretería a ver si Ellen todavía tenía esas tablas de cedro en oferta. Cosas pequeñas, pero las cosas pequeñas eran mías de nuevo. Alrededor de las 9, sonó el teléfono. Reconocí el número, pero no contesté. El buzón de voz llegó unos minutos después. La voz de David, cortante y cuidadosa. Papá, necesitamos hablar. Melissa y yo cometimos errores. Llámame. Y apoyé el teléfono en la encimera. No borré el mensaje, pero tampoco devolví la llamada. Aún no había pasado demasiados meses reaccionando a sus movimientos. Ahora me moví a mi manera. Más tarde esa mañana, conduje hacia la cabaña. La nieve crujía bajo las llantas al girar por el camino estrecho. El lugar estaba tal como lo había dejado. Pinos doblando bajo el peso blanco, el porche barrido y limpio desde mi última visita. Desbloqueé la puerta y el crujido familiar de las bisagras se sintió como un saludo adentro. El aire estaba frío,
pero la vista me calentaba. La colcha que Laura había hecho todavía estaba doblada sobre el sofá. La foto de nosotros el día que iniciamos la construcción, yo con botas de trabajo, ella con sombrero de sol, colgaba sobre la chimenea. Encendí un fuego a la antigua, apilando la leña cuidadosamente. Las llamas prendieron rápido, chispeando y enviando las primeras cintas de calor. Me senté, dejando que se hundiera en mis huesos al mediodía. Carl llegó con un termo de chili y 2 cervezas. Sabía que estarías aquí, dijo, sacudiendo la nieve de sus botas. Pensé que podríamos bautizar tu libertad. Comimos en la mesa de la cocina, el vapor elevándose de los tazones. Carl habló del proyecto del techo, del nuevo chico del centro y del rumor de que Ellen finalmente se retiraría. Conversaciones normales. Se sintió bien. Cuando se fue, caminé hasta el muelle. El lago estaba medio congelado, el hielo atrapando el sol pálido. Pensé en los inviernos que Laura y yo habíamos pasado aquí patinando hasta que los dedos nos entumecían, luego calentándonos junto al fuego. Siempre decía que este lugar tenía un corazón. Quizá tenía razón. Tal vez ese latido era lo que me mantenía luchando. Unos días después, recibí una carta por correo, no de David, sino de Melissa, escrita a mano. 3 páginas. Escribió sobre su crianza, sobre ver a sus padres pelear por propiedades, sobre su deseo de seguridad para ella, y David admitió que había manejado las cosas mal, pero nunca se disculpó por completo. Preguntó si podríamos encontrar un camino a seguir. La leí 2 veces, luego la doblé cuidadosamente y la guardé en el cajón con los demás recibos de leña de invierno. Algunas cosas podían esperar, porque mientras ellos estaban ocupados pensando en mis bienes, yo había estado pensando en mi vida. La semana siguiente a la audiencia, me reuní nuevamente con Della. Nos sentamos en su oficina. Papeles extendidos sobre el escritorio. Todo en orden, George, dijo. El fideicomiso. Nadie toca la cabaña sin tu consentimiento. Asentí. Bien, Ann, pero quiero dar un paso más. Ella levantó una ceja. ¿Cómo? Quiero establecer que, después de que me haya ido, la cabaña se convierta en un refugio para veteranos y sus familias. Sin venta, sin propiedad privada. Que siga siendo lo que siempre fue. Un lugar para que las personas se sientan completas. Ann, su sonrisa fue lenta pero genuina. Eso se puede hacer. Y así fue como pasé enero y febrero. Sin preocuparme por quién podría quitarme algo, sino construyendo algo que nos sobreviviría a todos en marzo. Organicé el primer retiro de fin de semana. 10 veteranos, algunos con cónyuges, unos pocos con hijos. Cocinamos sobre el fogón, compartimos historias y arreglamos la vieja moto de nieve. Una noche, un joven padre me dijo que era la primera vez en años que sentía que su familia pertenecía a algún lugar. No dije mucho, solo asentí. Pero por dentro, algo se alivió aún más. Llegó la primavera y con ella un inesperado golpe. En la puerta de mi cabaña, abrí y encontré a David. Solo, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Papá, dijo, su voz más suave de lo que recordaba. Escuché lo que estás haciendo aquí con los veteranos. Creo que es bueno. Nos quedamos un momento, el silencio pesado pero no cortante. No vengo a pedir nada, añadió. Solo a decir que lo siento. No fue suficiente para deshacer lo hecho, pero era un comienzo. Después de que se fue, caminé nuevamente hasta el muelle. El lago se estaba descongelando, el hielo rompiéndose en fragmentos brillantes. Pence Englerock, en aquella Navidad que había iniciado todo sobre él, sobre que alguna vez se sintió como el final de algo, ahora lo veía por lo que era en el comienzo. A la venganza había sido silenciosa, legal y completa, pero la verdadera victoria era esta, sentado en mi muelle, en mi propia vida, sabiendo que había elegido cada paso que me llevó hasta aquí en el lago, la mía, suavemente la orilla. Un ave llamaba a lo lejos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Ese fue mi final y mi comienzo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó esta historia, por favor, da me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios para escuchar la siguiente historia. Haz clic en la lista de reproducción que se muestra ahora.